Mucha atención Colombia porque el gobierno de Gustavo Petro se cansó de esta extrema derecha que no quiere ni aprobar las reformas, ni aprobar la consulta popular, ni aprobar absolutamente nada, ¿no? A este gobierno le queda un año y pues lógicamente esta gente del Congreso está poniendo todas las trabas para no aprobar las reformas que necesita el pueblo. Sin embargo, en la locución de anoche del presidente Gustavo Petro, pues dejó frío al uribismo y a toda la extrema derecha, pues anunció que la consulta popular la va a decretar. Y es que en esta locución vimos que habló sobre atentados en su contra y la Junta del Narcotráfico que está detrás de estos. También habló de la reforma laboral y la consulta popular y confirmó que va por decreto. Señores, vamos a escuchar que esto pues no le gusta para nada a la extrema derecha. Les pedimos compartir, señores, porque vale la pena ver este video. El concepto, favorable o no, de la consulta popular. ¿Se le olvidó? Por eso un congresista de la oposición votó sí. Y le voltearon el voto como no, pero ya después de que había votado la votación y se había elevado. Por eso es ilegítima y no dejó votar a 3 senadores que estaban en la plenaria y querían votar sí. Luego, si se hacen las cuentas, quien ganaba la consulta popular, si se hubiera hecho como se debía hacer para las normas de la ley quinta, la votación, pues hubiera ganado el pueblo. Y hubiera perdido Cepeda, que por alguna razón, por baja política, por decadencia política, cree, con otros congresistas y fuerzas políticas, que al pueblo no se le debe convocar porque creen que son los dueños de Colombia. Mi misión es decirles y hacer que el dueño de Colombia sea el pueblo de Colombia. Y habrá un proceso largo, sí, pero nos mantendremos firmes con la bandera. Y es que en las últimas palabras del señor Efraín Cepeda dijo que, pues, Petro no podía consultarle al pueblo sin pasar por el Senado. Hágame el favor, señores, si el Senado es la traba del pueblo, pues, ¿qué va a pasar? La bandera en alto hasta el final. El pueblo de Colombia debe expresarse sobre la reforma laboral, sobre las relaciones de neoesclavismo que están construyendo entre trabajadores y empresarios, y algunos se creen el cuento. Debo informar que la Organización Internacional del Trabajo, en el día de ayer, expresó un comunicado oficial apoyando la reforma laboral, pensional. Son los representantes del empresariado mundial, junto a los representantes del trabajo mundial, diciendo que la reforma pensional es válida, es de alta calidad, se acoge a los principios universales actuales de los derechos de las gentes alrededor de la pensión. Ahora le toca a la Corte Constitucional decir si la UIT está equivocada o no. Como sabemos que la reforma laboral tampoco está equivocada, pero intentan destruirla, porque el artículo sobre las horas extras que aprobó la Comisión Cuarta del Senado, en medio de los artículos nuestros, zongos frongo, elimina y vuelve inocua todos los artículos de la reforma laboral hasta ahora aprobados en Cámara y en la misma comisión. Porque si se puede contratar por horas, ¿cuál salario mínimo? Es el salario de las horas. ¿Cuál jornada diurna o nocturna? Es el salario de las horas. ¿Cuáles festivos? Es el salario de las horas. ¿Cuál estabilidad laboral en Colombia si se contrata por horas? ¿Cuánto acoso van a desarrollar? Eso se llama neoesclavismo. Y lo aprobó la Comisión Cuarta de Senado. Pues nosotros no podemos, porque la Constitución lo prohíbe, el neoesclavismo. Solo que se ha cambiado ya el espíritu de la Constitución, lamentablemente. Ya no se habla de Estado social de derecho. Los magistrados hablan de Estado de derecho. El Estado de derecho lo derogamos. Lo que se aprobó en la Constituyente es Estado social de derecho. ¿Qué es la diferencia? Que como el Estado de derecho hay que obedecer las normas construidas democráticamente y bajo el objetivo de la igualdad en Colombia y la libertad. ¿Cómo puede haberse aprobado hace 30 y pico años un concepto como el Estado social de derecho que habla de igualdad y ser hoy, 30 y pico años después, uno de los países más desiguales socialmente de la tierra? Solo hay una explicación. ¿Cómo es que existiendo el concepto de Estado social de derecho ordenado por la Constituyente del 91 y el pueblo de Colombia, entonces estamos al borde del neoesclavismo, de acuerdo a lo aprobado por la Comisión Cuarta de Senado? Solo hay una razón. Fue cooptada la Constitución de Colombia, transformada de facto por una clase política y económica que no sabe de Estado social de derecho, que no sabe de igualdad, que no sabe de libertad, que no sabe de lo que es un derecho universal. El derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, dice la Constituyente, es un derecho universal para todo y toda colombiana.
El derecho a la educación es un derecho universal, no para élites, que si pueden pagar tienen educación o no. Y han excluido a millones de jóvenes de Colombia porque no tienen con qué pagar y lo condenan a estas mafias de las que he hablado. El derecho a la pensión es un derecho universal, no un privilegio de quien puede cotizar o no en un fondo privado, que además el 80% de quienes cotizan en los fondos privados de pensiones nunca van a tener una pensión. Les devuelven el ahorro con pocos intereses, pero no la pensión, que era lo que se trataba en la Ley 100. Y entonces, yo creo que hay que restituir el Estado Social de Derecho en Colombia. La orden de 1991, la orden del pueblo. La orden que dice que esta sociedad tiene que ir a la igualdad, a la libertad, al pensamiento, al conocimiento y a la belleza, porque la tenemos. Y por eso voy a decretar la consulta popular. La Corte Constitucional decidirá, indudablemente. Puede o no decidir, de acuerdo a las normas existentes. ¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado de la República. Hicieron trampa. Y ojalá la Corte Constitucional de hoy nos ayude a reconstruir el concepto de Estado Social de Derecho, búsqueda de la igualdad, de la libertad humana, que no es ir a un supermercado como piensa mi ley, porque al supermercado solo puede ser libre para comprar el que tiene dinero. Y el derecho no es para el que tiene dinero solamente, sino para todo y toda ciudadana. Y ojalá la Corte Constitucional entonces nos ayude en restablecer no solo este principio del Estado Social de Derecho, sino el principio de la soberanía popular que reza la Constitución. El único dueño del poder en Colombia es el pueblo, y nadie puede acallar al pueblo. Y si dudan que la mayoría no está con la reforma laboral, déjenlo votar y veremos quién tiene mayoría. Al presidente le corresponde silenciarse en la campaña. Solo el comité del no, el comité del sí harán las campañas. El comité del no tiene mucho apoyo poderoso económico. El comité del sí tendrá que autofinanciarse con la fuerza del pueblo. Hay muchas cosas que el pueblo puede hacer gratuitamente que los más ricos solo pueden hacer con miles de millones de pesos. Bueno, señores, esto no se lo esperaba aquí, pues la extrema derecha, decretar la consulta popular. Y es que miren lo que dice Gustavo Petro frente a la vagabundería que hizo Cepeda, pues en esta votación que es ilegítima, señores. Definitivamente Efraín Cepeda es el dictador, no como él lo está haciendo parecer que Gustavo Petro es cuando está consultando, cuando está pues también decretando esta consulta popular para el pueblo, para que el pueblo se democratice. Lo quieren censurar y esto no puede ser posible. Y lo que hizo el senador Cepeda fue una vagabundería con el pueblo. Y su votación es ilegítima, porque nunca puso a discutir al Senado de la República el concepto, favorable o no, de la consulta popular. Se lo olvidó. Por eso un congresista de la oposición votó sí. Es lo que se vio y es lo que todos los colombianos sabemos, ¿no? Y ¿saben qué sale diciendo este tipo de Efraín Cepeda? Que no, que para acercarse al pueblo, el Senado es el que da el permiso, señores, para acudir a este pueblo. Hágame el favor, ¿desde cuándo acá este señor se ha vuelto dictador y se le subió la corona a la cabeza para que consulten al pueblo, no? Un absoluto desabrupto, una ruptura de los poderes públicos. Es que no es solamente contra el legislativo, que aprobó legítimamente, así fuera por 2 votos, y eso les ha dolido mucho, el rechazo a la consulta, sino contra el Poder Judicial, que es el que tiene que conocer de presuntas irregularidades. Escuché al ex senador de la Calle calificarlo como golpe de Estado, y yo creo que, pero eso, son las estrategias gubernamentales. Eso, si lo firman, no tendrá vida jurídica, de manera que sean serios y que vamos a discutir la segunda consulta que ellos radicaron, o será que la retiran, que nos avisen. ¿Para usted es un golpe de Estado, presidente, la convocatoria por decreto? Sí, a mí me parece que es un golpe contra el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y en eso quiero ser claro. No solamente contra el Legislativo, una votación absolutamente legítima, sino el Judicial, que es quien tiene que conocer realmente si hay inquietudes. Vayan al Consejo de Estado, eso es lo que dice la Constitución y la ley. El Consejo de Estado, de hecho, en un auto, en una admisión de demanda, dice que este fue un trámite definitivo, califica incluso de que ya hay un cierre en cuanto al proceso. ¿Por qué desconocer todo esto e insistir? Sí, no se puede acudir al pueblo sin el visto bueno del Senado de la República, y el Senado no lo dio, así de sencillo. De manera que yo estoy seguro, por ejemplo, que la registraduría no se va a prestar para hacer una consulta espuria como esa si ellos se atrevieran a firmar el decreto. ¿Cómo les parece? No se puede acudir al pueblo si no pasa por el Senado, y el Senado no lo aprobó.
Hágame el favor, entonces ahora tenemos que pedirle permiso para mover un pie, señores. Increíble. Pues acá Toño Borges, concejal de Barranquilla, dice si el presidente Petro puede decretar o no la convocatoria que está haciendo pues Gustavo Petro para llamar a las urnas pues frente a un decreto que es legítimo y necesario. Si el Senado de la República, pasado el 1 de junio, no se ha pronunciado como dice la Constitución y la ley frente a la propuesta de la consulta popular, sí es posible que el presidente convoque esa consulta por decreto. La Constitución Política, artículo 104, nos dice que se necesita un concepto previo del Senado. Concepto. No olviden esa expresión. Pero también la ley 1757 de 2015 nos dice en algunos de sus artículos que el deber del Senado es, además de emitir el concepto, es el de pronunciarse sobre la conveniencia de la convocatoria de la consulta popular. No podemos olvidar esos vocablos. Concepto, conveniencia. A pesar de que el 14 votó no sé qué cosa, pero no se ha pronunciado como le obliga la Constitución y la ley. Vamos a demostrar. Les invito a que revisemos el video de la transmisión de esa sesión. El presidente le dice al secretario siguiente punto del orden del día. ¿Y el secretario qué hace? Habla de que va a haber una votación, pero no utiliza ni la expresión concepto, ni utiliza conveniencia o no. Escuchemos y veamos. Bien, Ávila. Siguiente punto del orden del día. Siguiente punto es la votación de la consulta popular de carácter nacional presentada por el señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego, y sus ministros el 1 de mayo de 2025, publicado en la Gaceta del Congreso número 604 de 2025. No se habla de votar proposición sobre concepto favorable o no acerca de la conveniencia o inconveniencia de convocar esa consulta popular. El presidente entonces dice que abran el registro. ¿Para votar qué? Y es cuando le exige al secretario 2 veces, airadamente, que explique qué es lo que se va a votar, el sentido del voto. Explique por favor cómo es el sentido del voto, señor secretario. No me distraigan al secretario. Señor secretario Viejo, explica el sentido del voto. Proseguimos. Fíjense cómo el no saber si se votaba por qué por el sí, por qué por el no, dio lugar hasta enredos frente a qué se votó y quién colocaba el voto respecto de qué. Hasta un congresista primero dijo no y después aparentemente dijo sí. Y tengo el voto manual del senador Edgar Díaz, que pregunté públicamente. Yo dije votar sí y él me aclaró y me dijo voto no. 47 votos por el sí, 49 votos por el no. Se cierra la sesión sin que realmente se supiera si había habido ese pronunciamiento. Esto lo ratificamos con la certificación que expide posteriormente el secretario general. Lean, nunca dice que el Senado votó por la conveniencia o no, emitiendo concepto favorable o no acerca de esa consulta popular. Estudiamos qué pasó, escuchen, 5 de junio de 2018, cuando ese Senado, el mismo presidente en ese momento y ahora, votan la llamada consulta popular anticorrupción. Mire cómo fue votado el punto y cómo lo anunció el secretario general de ese momento. Está cerrado el registro. El resultado es el siguiente. El sí, 84 votos en total por el sí y 0 votos por el no. En consecuencia, se ha dado concepto favorable a la realización de la consulta que propone la senadora. Aquí no ha habido, hasta ahora, el pronunciamiento del Senado de la República como se lo exige la Constitución y la ley. Ha habido otras cosas, votaron otras cosas. Si demandaron la reforma pensional por presuntos vicios de forma, ¿por qué se les pasó ese pequeñísimo detalle que además evidencia que no ha habido la votación sobre la consulta popular como lo exige el artículo 104 de la Constitución y la ley estatutaria de mecanismos de participación? A través de decreto, sí es posible, incluso es necesario. El Senado tiene un mes para pronunciarse. Eso no ha ocurrido. ¿Eso queda así en el aire? No. La fórmula que trae esta redacción legal nos da la solución. Entonces el presidente podrá adoptar la convocatoria por decreto. El señor presidente de la República está facultado. Dicen querer al pueblo, pero no permiten que participe, negándole sus derechos laborales. Si eso prosigue, estamos ante una verdadera burla. Derechos laborales trasquilados. Seguir favoreciendo a los que nunca ponen, nunca ceden, siempre imponen. Seguir condenando a quienes siempre pierden, a los más débiles de la cadena. La consulta popular es la clave. La consulta popular es el camino que la convoque en las urnas el presidente por decreto. Eso va. Señores, más claro no puede estar. Aquí se cometieron vicios de trámite y tendrá que, decretarse esta consulta popular, cosa que los uribistas andan, mejor dicho, furibundos por esto, ¿no? Y las reacciones que tenemos, lógicamente ya se hicieron evidentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, Álvaro Uribe les dice, el petrosantismo y el quiebre constitucional. Santos le dio un golpe de estado al plebiscito y el gobierno Petro al Congreso. ¿Ah? ¿Cómo les parece, señores? Definitivamente hacen lo que quieren con el pueblo y ahora no quieren una consulta popular. Mauricio Liscano, que ahora es el traidor porque se fue a candidato presidencial, trabajó en el gobierno Petro y ahora está rajando él, diciendo que va a cambiar, acabar la paz total y demás, dice lo siguiente: esta es una línea que Colombia no puede darse el lujo de permitir. Saltarse el Congreso es totalmente inconveniente. El registrador tiene la última palabra.
Juan Camilo Restrepo dice, prevaricato por partida doble. Prevaricar en buen romance es cuando un funcionario público, conociendo que algo es ilegal, toma sin embargo una medida de política pública a sabiendas de que es ilegal. No es ilegal, aquí lo explicó el mismo concejal, no todo lo que se presentó. Hoy quedamos notificados de que se avecina un enorme prevaricato. Se convocará una consulta popular por decreto a pesar de que el Congreso hundió hace poco esto. Es decir, que a pesar de que el Senado negó su autorización para convocar la consulta como lo expide la ley, el gobierno convocará por decreto la consulta hundida por el Senado, lo que es ilegal. Ustedes se dieron cuenta de las palabras aquí del concejal, más claro no puede estar, existió pues evidentes vicios de trámite y además de esto no se emitió un concepto favorable. Esto por supuesto tiene a los uribistas pegados al techo. También María Fernanda Cabal dice, estoy lista para presentar la respectiva demanda contra el decreto con el que Petro pretende adelantar un golpe de Estado. Petro no puede usar mecanismos de participación ciudadana para sustituir competencias del Congreso, especialmente cuando ya hay una decisión tomada. Esto sería una violación del principio de separación de poderes y del Estado de Derecho. Mejor dicho, están rebotados por las redes sociales y no pueden creer que esto Petro lo haya dicho. Pero ¿cuándo se llevará la consulta popular? Pues en menos de lo que canta un gallo, señores, y ya Gustavo Petro está entre dos ciudades, Medellín o Cali, señores. ¿Ustedes cuál creen que será la ciudad donde se defina esto? Miren las palabras en el Consejo de Ministros. El decreto de la consulta popular se debe firmar ante el pueblo, ojalá ante centenares de miles de personas. Nació del pueblo, se mantiene en el pueblo. Y es en esta semana, pero no tenemos mucho tiempo para citar. Ya hemos hecho Bogotá relleno completo. Y Barranquilla, que dijeron que porque dieron refrigerio se llenó la plaza hasta las 8 de la noche. Porque no habían 20 sino 30. Entonces, ¿dónde lo hacemos ahora? ¿Cali o Medellín? Medellín. La mayoría del pueblo de Medellín está con la consulta popular. Medellín. El pueblo trabajador no va contra sus intereses, ni bobos que fueran. ¿Cómo se van a oponer a que las mamás tengan bono pensional? ¿Son buenos hijos? Cachaca. ¿Por qué no Medellín o Cali? Ustedes escojan, pero mañana tienen que definirse porque el día de que firmes delante del pueblo el decreto de convocatoria. Bueno, ahí está. En cualquier momento se firma este decreto y se define la ciudad. Pero también acá el asesor jurídico pues de presidencia, el señor acá Montealegre, explica por qué sí se puede convocar esto por decreto para callarle la boca a toda esta gente que está, mejor dicho, rebotadísima. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hace pocos minutos el exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre Linet, aseguró que el presidente Gustavo Petro acaba de tomar la decisión. El presidente de la República en el día de hoy tomó la decisión de convocar por decreto la consulta popular sobre la reforma laboral. La presidencia de la República, después de un estudio muy serio, encontró que en ese trámite del Congreso, en la decisión del Senado, se incurrió en varios vicios de inconstitucionalidad. Vicios que son insubsanables y que hacen inexistente la decisión del Congreso de la República. En ese caso, por los vicios de inconstitucionalidad, como la decisión del Congreso jurídicamente es inexistente, el presidente puede convocar vía decreto la consulta y eso hará antes del 11 de junio. Bueno, señores, ahí los tenemos, se emite en las próximas horas el decreto. Aquí también Armando Benedetti dice, ya tenemos un borrador de este decreto para convocar la consulta popular. Queremos que las trabajadoras y los trabajadores tengan derechos laborales dignos. Lo único que hemos visto es Efraín Cepeda haciendo actos espurios e ilegítimos para que la clase obrera no tenga sus derechos. Constitucionalista ni fue presidente del Senado, porque no dio ni la... Que Efraín Cepeda no es ni constitucionalista ni fue presidente del Senado, porque no dio ni la transparencia ni la tranquilidad para votar. Lo único que se dedicaron fue a hacer una cantidad de trampas y de fraudes y de jugaditas para no votar, porque habían 5 votos por el sí, más para aprobar la consulta. Nosotros tenemos y consideramos que tenemos hasta el 12 de junio. ¿Por qué? Porque la ley dice que una vez
Si el Congreso no se pronunció, habría que esperar 8 días. Si usted cuenta días hábiles, da hasta el 12 de junio y el gobierno hasta ese día tendrá para sacar el decreto para convocar el día de elecciones y así va a ser. Ya hay un borrador. Esta tarde se va a estudiar con otras personas que están al tanto del estudio. Ya hay una columna vertebral de este decreto. Lo único es cómo debe hacerse o cómo se debe argumentar. Aquí lo que queremos es que los trabajadores tengan derechos y lo único que hemos visto es a Efraín Cepeda haciendo actos espurios, ilegítimos, fraude, trampas y jugadas para que los trabajadores no tengan esos derechos. Bueno, fuertes palabras aquí de Armando Benetti con este señor, pues Efraín Cepeda, ¿no? Pero ustedes no van a creer lo que en las últimas horas ha dicho Humberto de la Calle, que se dice ser de centro, pero son más de la extrema derecha. Aquí lo dicen, ahí lo tienen, el centro, no más es un apéndice de la extrema derecha. Mire lo que dice Humberto de la Calle. Doctor Uribe Vélez, ante la arremetida inconstitucional del pacto histórico con el anuncio de anular de facto y en forma unilateral el concepto sobre la consulta laboral, con el debido y acostumbrado respeto le manifiesto que es el momento de la unión de los demócratas, más allá de la legítima lucha electoral, que debe continuar. Usted insiste en la creatividad e imaginativa noción del petrosantismo y califica de golpe de Estado la decisión de buscar un nuevo acuerdo luego del triunfo de no. Me parece muy reprochable esa actitud. Hay que separar la discusión política ordinaria de la necesaria unión frente a esta grave emergencia. Ah, ¿qué tal esta élite tibia que quiere seguir manteniendo sus privilegios y sacan las uñas porque el pueblo se va a tomar las calles, el pueblo se va a tomar la consulta popular y aquí no hay nadie quien lo pare? Ni siquiera esta gente que busca es seguir cercenando los derechos de los trabajadores. Colombianos, hasta acá este video, muy amables y hasta pronto.